Perfecto. Bueno, les damos la bienvenida a todas por ahora. Veremos después si se nos suma algún varón. Bueno, a este conversatorio de la Red de Estudios Rurales de Familias, Infancias y Juventudes. Y como saben, bueno, lo que nos convoca en esta oportunidad es la presentación del libro Aislamiento Social y Pandemia en la Ruralidad Argentina, una aproximación a la situación de familias y jóvenes, y un libro que ha sido publicado hace muy poquito tiempo por INTA Ediciones. Y hoy tenemos bueno, el placer de tener acá casi a todas sus autoras, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a presentarlas y luego vamos a dar lugar a una dinámica que si ya han estado en encuentros anteriores la conocen, que es, bueno, ellas van a hacer una presentación de su libro, van a presentar algunos resultados de su investigación y luego vamos a abrir una ronda de preguntas, de comentarios, lo que ustedes deseen. Entonces, lo que les pedimos es que mantengan los micrófonos apagados, sobre todo porque a veces puede haber ruidos de fondo y para no interferir así con las exposiciones, pero después que estén en libertad de abrir sus micrófonos y participar libremente. Si somos muchas las que queremos preguntar, simplemente nos vamos ordenando a través del chat, ¿sí? Entonces, voy a dar lugar a las presentaciones, ¿sí? Hoy nos acompaña en primer lugar Laura Alcoba, ella es licenciada en Sociología por la UBA y magíster en Economía Política Argentina por Flaxo. Es docente en la Universidad Nacional de Jujuy, e investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región NOA, ¿sí? El IPAF, NOA, del INTA, y además es coordinadora interina del proyecto Estrategias y Prácticas Innovadoras para el Arraigo de las Familias Rurales y la Integración de Jóvenes a los Procesos de Innovación Territorial, un proyecto del INTA que mencionamos porque además es el marco en el que se da esta publicación y del cual forman parte todas las autoras, incluida María Belén Quiroga Mendiola, que hoy no nos ha podido acompañar, pero bueno, le mandamos también un saludo. Por su parte, Leticia González es licenciada en Ciencia Política por la UBA, magíster en Estudios Latinoamericanos por la USAM, es doctoranda en Ciencias Sociales también por la UBA, es docente e investigadora de esta misma universidad y del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva, el CIEP del INTA. María Florencia Chávez, que también nos acompaña, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán, y actualmente se desempeña como investigadora en el Grupo de Socioeconomía de la Estación Experimental Salta. En cuanto a María Noelia Salatino, es licenciada en Sociología, doctoranda en Ciencias Sociales por Uncuyo, becaria doctoral con ISET INTA en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta de Mendoza, y María Soledad González Ferrín, es licenciada también en Sociología por la UBA, magíster en Desarrollo Local USAM-UAM, diplomada en Antropología Social y Política por Flaxo, y se desempeña en el área de Extensión y Desarrollo Rural de la Estación Experimental Agropecuaria Integrada Barrow, en Tres Arroyos, Buenos Aires. Así que es un placer contar con todas ustedes aquí y les damos la palabra para que puedan contarnos acerca de este trabajo que nos ha interesado contar con ustedes en esta reunión. No sé, Leticia, si querés, Laura, si Muchas querés arrancar. gracias. Les agradecemos mucho el espacio y bueno, abrirnos también una puerta hacia otras instituciones, otras personas que vienen trabajando estos temas. Es para nosotros muy, muy importante porque bueno, a veces el INTA tiene como, como su submundo en el cual a veces nos cuesta un poco por ahí conectarnos con otros grupos, y bueno, gracias a las relaciones que venimos teniendo con ustedes desde el año pasado, es muy grato para nosotros hoy poder estar presentando este trabajo acá. Así que bueno, en nombre de todas les agradecemos por eso, y también porque bueno, nos interesa, que es una herramienta que hemos hecho, digamos, al calor de los inicios de la pandemia, y para nosotros es muy importante que se difunda, porque principalmente el objetivo era ese, de generar información que sirva, ya sea para poder pensar estrategias que contribuyan a mejorar la situación coyuntural que se vive en la pandemia, pero bueno, como van a ver más en la presentación ahora a continuación, muchas de estas cuestiones son cuestiones que tienen un carácter estructural
y que por ahí lo que ha pasado en el marco de la pandemia fue que se profundizaron o se sintieron mucho más por lo que todos ustedes seguramente conocen. Yo por ahí voy a hacer una breve introducción sobre los motivos, digamos, que nos llevaron a realizar este trabajo, y después le dejo a Leticia que va a hacer una breve presentación de los principales temas o resultados por los cuales transita, ¿no?, el texto. Nosotros, como bien dijo Celeste, apenas iniciada la pandemia, empezamos con este nuevo proyecto estructural que tiene como objetivo realizar estudios, realizar acciones en el marco de INTA y en relación con otras instituciones vinculadas a generar estrategias para el arraigo, ¿no?, para el arraigo de las familias rurales, para la integración de los jóvenes. Hacía muy poquitos meses que habíamos empezado y bueno, nos atravesó como a todos la pandemia y fue como un inicio medio trunco en ese sentido, porque de repente también la mayoría somos mujeres, como hoy lo podemos ver acá también. Son temas que convocan a las mujeres principalmente, y bueno, nos atravesó esta situación, estando muchas de nosotras en casa, con hijos, con una situación muy particular. Pero bueno, principalmente lo que nos motivó a desarrollar este trabajo fue que percibíamos, ¿no?, como todo lo que se planteaba en términos de la pandemia, tanto institucionalmente como las primeras acciones que vimos de otros organismos o de universidades y trabajos que fueron saliendo, estaban muy vinculados a lo urbano, ¿no? Y esta preocupación de qué sucedía con los alimentos, con las cadenas productivas, en relación al abastecimiento de las ciudades, de que no peligraran, digamos, la disponibilidad de alimentos en los grandes centros urbanos, y nos parecía, viniendo de nosotros todas de experiencias, digamos, de la ruralidad, que era una situación, por más que en ese momento no estaba, fueron los primeros meses, no estaba, digamos, tan... la problemática de los contagios no era, digamos, de centralidad en la ruralidad, sino que estaba siendo más un proceso que se iniciaba con mayor determinación en las ciudades. Sí nos parecía que por las lógicas de abastecimiento de la ruralidad, por el tema de tener que asistir a centros urbanos para abastecerse de bienes básicos, todas esas lógicas, digamos, o también todo lo que tenía que ver con los intermediarios, con el abastecimiento que se hace a muchas de estas localidades, estarían atravesando una situación muy particular que poco sabíamos, y que justamente por una cuestión también de preservar el tema sanitario en la ruralidad, nosotros tampoco estábamos yendo a realizar actividades. Entonces no había información, no había demasiado conocimiento en ese sentido, y era algo que de alguna manera nos afligía en ese momento, y fue un poco lo que motivó a realizar este estudio. Una de las cosas interesantes que tiene el INTA es su presencia federal, y eso nos habilitaba de alguna manera a poder llegar a distintos lugares a través de nuestros compañeros, de técnicos, de investigadores que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entonces, bueno, de alguna manera vimos ahí la posibilidad, establecimos un criterio que fue el de, bueno, pensar en la figura de referentes territoriales, referentes locales que estuvieran vinculados a las cuestiones que nos parecía que eran importantes de indagar, ¿no? El tema de la salud, el tema de la educación, qué estaba sucediendo con la continuidad escolar, qué estaba sucediendo con la atención primaria en la salud, si se estaban generando algunas estrategias para poder resolver una situación, digamos, de que crecieran los contagios y ese tipo de cuestiones, cuáles eran las lógicas que se estaban dando ahí en relación a cómo regular la circulación, y bueno, un montón de cuestiones que el tema de la conectividad, ¿no? Si era un problema en las grandes ciudades, el acceso a determinados servicios, cómo esto repercutía en pequeñas localidades que estaban más dispersas, que estaban en esa situación. Así que bueno, con ese espíritu, digamos, nos adentramos en esta travesía, que bueno, la verdad que nos fue bastante bien, tuvimos mucho rapport
de parte de nuestros compañeros, de distribuir esa encuesta, y bueno, la idea hoy es contarles un poquito de todo eso, y bueno, invitarlas a que se entusiasmen y lo puedan leer, y bueno, y también a conversar con ustedes sobre cuestiones que seguramente trabajan y son de interés para todas ustedes. Así que bueno, agradecerles y nada, así que las dejo. Bueno, yo voy a compartir la pantalla para compartir algunos resultados. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí. Bueno, aprovecho yo también para agradecerles a Talía y a Celeste esta invitación. Y bueno, creo que ahí Flor iba a dejarles en el chat también el libro para quienes lo quieran descargar, que está disponible en la página de INTA. Bueno, como contaba Laura, no voy a saltarme todo lo que ella dijo respecto de cómo surgía el libro, pero sí es importante esto de que lo pensamos o lo pusimos en marcha en el marco de este proyecto estructural, que la característica que tienen los proyectos estructurales de INTA o los proyectos de investigación de INTA, además de la presencia geográfica de INTA en todo el país, es que también los proyectos están formados por personas de todo el país, como verán en nosotras, que somos de diferentes lugares del país. Entonces también creo que algo que fue importante en este trabajo es que nuestro objetivo también era pensar las diferentes aristas de la ruralidad en los diferentes territorios, no solo pensarlo desde algún lugar geográfico determinado. Como aquí se comentó Laura, el relevamiento fue realizado entre abril y mayo del 2020, y lo hicimos mediante... no puedo pasar porque estoy... Perdón. Lo hicimos mediante una encuesta de WhatsApp, en realidad una encuesta por Google Forms, pero que la distribuimos fundamentalmente a través de WhatsApp y de correo, y estuvo principalmente orientada a que la respondieran referentes de todas las provincias. No solo personas que viven en las localidades rurales, sino referentes de estas localidades. Tuvimos respuestas de referentes de todo el país, exceptuando a la provincia de Tierra del Fuego, más de 700 respuestas, y las principales respuestas fueron de la región pampeana, del NOA sobre todo, y después Cuyo, Noreste y Patagonia, con un poquito menos del 20% cada uno. Acá ven un poco en el mapa la cantidad de personas que respondieron por provincia y también la cantidad de ciudades por provincia, la cantidad de ciudades por provincia desde las que vinieron las respuestas. Respondieron el total de más de 450 localidades y parajes rurales del país. En general, el criterio que usamos un poco para las respuestas del cuestionario fue pensar en ciudades que tengan menos de 100.000 habitantes. Esto fue como una cuestión bastante discutida entre nosotros sobre quiénes iban a responder o quiénes esperábamos que respondieran, y finalmente tomamos ese criterio poblacional, que después podemos conversar un poco más si a alguien le interesa este tema. Con respecto a las características sociodemográficas de quienes respondieron, la mayoría fueron personas de entre 26 y 55 años, y el 58% de las personas que respondieron son mujeres. Esto fue para nosotros también importante en términos de que quienes respondieron la encuesta eran referentes de las áreas, ¿no? Referentes de diferentes áreas. Ahora les contamos un poco de qué áreas, pero sí se pudo ver un poco esto en la edad de quienes respondieron, ¿no? De entre 36 y 55 años, un poco el lugar de los referentes en los diferentes sectores. Entonces tuvimos respuestas de referentes de todos estos ámbitos, ya sea de trabajadores de la administración pública, de organismos estatales en los territorios, del sistema educativo, de la producción o de los servicios, del sistema de salud, que esto fue bastante importante para nosotras, porque hemos
descubierto también que es un tema bastante poco trabajado, o por lo menos desde INTA, referentes de algunas organizaciones de productores, referentes de comunidades indígenas y otros. Si miran acá un poco los datos, dan más del total porque está la posibilidad de que alguien se autoidentificara como referente de más de un área. Un punto aparte sobre los encuestados y las encuestadas que eran representantes de comunidades originarias, de pueblos originarios. 72 de todos los encuestados se reconocieron pertenecientes a pueblos originarios, y acá están un poco a qué pueblos representaban. Con respecto, ya entrando a las dimensiones que trabajamos, obviamente una de las dimensiones que indagamos principalmente fue, o de las primeras que pensamos, fue el acceso a la salud, pensando un poco sobre todo en las distancias que tienen que recorrer las personas que viven en las comunidades rurales para poder acceder a servicios de salud. Entonces, bueno, acá un poco los datos reflejaban esto de que un 4%, perdón, decían que no había establecimientos de salud disponibles en sus áreas de vida. Algunos sí tenían cerca un hospital, otros centros de salud y otros hospitales y centros de salud. En la gran mayoría de las localidades se mencionaba que había algún tipo de establecimiento para la atención de la salud. Lo que sí difería un poco es esto, la complejidad de atención y la disponibilidad de la atención. Creo que sí. Bueno, sí, son un poco las filminas que siguen, pero un poco esta idea o esto que indagamos fue cada cuánto había alguien en ese centro de salud, si esas personas que los atendían eran médicos o eran enfermeros, o si tenían algunas especialidades que estaban atendidas y otras no. También preguntamos en esta sección sobre la posibilidad de acercarse a centros de salud de mayor complejidad, ¿no? Una de las cuestiones que indagamos en todos los puntos fue respecto a la posibilidad, a la infraestructura o los caminos, sobre todo disponibles, y los medios de transporte disponibles para acercarse a las ciudades, ya sea para la atención de la salud o para el acceso para el abastecimiento de diferentes productos. Y entonces acá veíamos que si bien el 85% de las personas que respondieron consideraba que había entre media o baja dificultad para acceder a establecimientos de salud con mayor complejidad, en la región NOA y en la Patagonia y en el NEA se veía que esta dificultad era un poco mayor. Por ahí se ve un poco en las partes rojitas de cada región, ¿no? ¿Qué mayor dificultad existe para acceder a centros de salud, sobre todo con mayor complejidad? También preguntamos por qué equipamiento había disponible en cada zona. Las prioritarias eran ambulancia, guardia permanente o sala de internación, pero muchos carecían de salas de cuidados intensivos o de farmacia, ¿no? que en el marco de la pandemia, sobre todo en el principio, este equipamiento sanitario, bueno, ahora también, ¿no? En el principio era súper importante. Sobre todo las salas de cuidados intensivos, y ahí tuvimos algunas experiencias más puntuales que vimos más de cerca de la no disponibilidad de cómo afectó la no disponibilidad de estos equipamientos en las diferentes zonas rurales. También preguntamos si en el marco de la pandemia había habido construcción de espacios específicos para la atención del coronavirus, y en el 42% de los casos sí hubo, y en el 42% de los casos no hubo, pero también había un poco de desconocimiento sobre esta cuestión específica, que nos da un poco la pauta de que probablemente no hubo, ¿no? Porque era un tema bastante sabido, si había o no, si se construían espacios específicos para la atención de pacientes con coronavirus. Luego de esto preguntamos ya más por el acceso a diferentes recursos y bienes para la vida cotidiana. El primero por el que preguntamos fue el acceso al agua potable, y acá nos llamó mucho la atención de que si bien
el 51% nada más de las personas que respondieron afirmaba que había familias sin acceso al agua en las zonas donde ellos vivían. Solamente una de las provincias tuvo menos del 30% de las respuestas positivas, ¿no? Que fue La Pampa. O sea, el problema del acceso al agua evidentemente es un problema en todas las regiones del país, con más incidencia en el norte, pero un problema que apareció acuciante en todas las regiones. Con respecto al acceso a alimentos, también el 74% de las personas que respondieron manifestaron que no accedían a alimentos de manera regular y en cantidad suficiente, mientras que el 26% sí. Y acá también vemos de nuevo solo dos casos puntuales, o dos provincias en las que la mayoría de las personas manifestaban que sí accedían a los alimentos. Que esto nos pareció una cuestión también muy importante a relevar, que también desanda esta idea, ¿no? de que en las zonas rurales el acceso a los alimentos es mucho más sencillo que en las zonas urbanas, ¿no? Como un mito muy instalado. Bueno, con predominancia de las provincias del norte en mayor dificultad. Cuando entramos a preguntar en qué alimentos faltaban, acá la barra más azul es en realidad que no faltan muchos alimentos, ¿sí? En realidad, quienes respondieron mucho son pocas personas, pero que si agregamos los datos desde poco hasta mucho, desde algo hasta mucho, son casi la mitad de las personas que respondieron, que manifestaron que en general todos los rubros de alimentos faltaban. Con respecto al acceso a insumos médicos o a remedios, la mayoría de las personas encuestadas manifestó que no llegaban a su localidad o que se abastecían en otras localidades y que ellos no podían trasladarse hacia esas otras localidades, ¿no? Lo que también, bueno, habla un poco de esto que les comentaba al principio, de las dificultades, un poco de la frontera cerrada, que fue uno de los primeros, las fronteras en el sentido de los límites de los pueblos muchas veces, no solo de los límites interprovinciales, sino de las fronteras chiquitas, digamos, de estos lugares cerrados que impedían que tanto que las personas se dirijan a las ciudades donde se abastecen, como que esos productos llegaran a sus localidades, ¿no? Y también las cuestiones de qué infraestructura hay para esa movilidad. Con respecto a la educación, este punto también fue muy importante para nosotras, que está conectado con el siguiente que les vamos a presentar, pero en nuestra pregunta y nuestra principal conclusión en esta línea fue que la mayoría de las personas que respondieron que sí había habido continuidad de la educación en el contexto de aislamiento, con mayor o con menor asiduidad o por diferentes medios, pero sí había continuado la educación. La mayoría con envío de tareas por redes sociales, pero también en las zonas rurales con mucha importancia de los cuadernillos en formato papel, ¿no? que estuvieron siendo distribuidos en las zonas a donde sobre todo no había conectividad o no se podía llegar con estos otros programas, como por ejemplo el programa Seguimos Educando del Ministerio de Educación de la Nación. Acá también preguntamos por el acompañamiento a las tareas de educación que hacían los adultos y las adultas, y acá sí se manifestó que este acompañamiento había sido muy difícil. Muchos por falta de tiempo, pero sobre todo por falta de comprensión de las tareas, por desconocimiento de las herramientas virtuales o por acceso deficitario a la tecnología por parte de los adultos, de las adultas acompañantes. Y esto un poco vinculado con lo anterior de cuál es el acceso a Internet en los hogares por cada provincia, ¿no? La mayoría de las personas no manifestaban tener bajo acceso a Internet o medio, y también preguntamos acá con qué dispositivo y a través de qué red se conectaban, ¿no? La mitad se conectaba a través de Wi-Fi, pero un 40% a través de la red móvil, y acá también había, creo que ese datito no estaba, pero más de la mitad mencionaron que accedían por teléfono celular como el principal dispositivo, ¿no? Con la dificultad que sabemos que eso trae
cuando, cuando hay tal vez un celular por familia o hay al mismo tiempo muchas personas que necesitan usarlo, ¿no? Para las diferentes actividades diarias, cotidianas. Entonces, bueno, este es un punto que fue bastante importante, que lo preguntamos un poco en relación a la cuestión de la educación, pero que efectivamente afecta a las demás dimensiones que son las que indagamos. Con respecto a las actividades económicas, el 94% de los encuestados afirmó que había pérdida de empleo, reducción de ingresos en las familias en su zona. Las principales actividades que se vieron afectadas fueron los servicios gastronómicos, el comercio de productos no esenciales, el turismo, la producción de alimentos, y acá había un poco de cuestionamiento respecto de la dificultad que hubo, sobre todo al principio. Por un lado, con respecto a asegurar el trabajo, si recuerdan, y acá Noé nos puede ayudar porque está más en el tema, pero sobre todo en la región de Cuyo era la época de cosecha también y de realización de algunas actividades, y que los trabajadores no se pudieran movilizar hacia los predios, fue una dificultad bastante grande para la producción de alimentos. Y por otro lado, que no podían tampoco salir las producciones de las fincas o de los campos. Bueno, y también otras actividades afectadas fueron la producción de artesanías y las vinculadas con la floricultura, que también en algunas regiones del país son muy importantes. Con respecto a qué estrategias utilizaron las familias para afrontar la caída de los ingresos, tenemos varias, la mayoría están vinculadas al acceso a la alimentación, ¿no? A ir a comedores, recibir alimentos, ir a ollas populares, autoproducir alimentos, ¿no? La cuestión de la alimentación y del acceso a estos bienes fue como la cuestión clave en este sentido, ¿no? Bueno, y después hay una parte también de estrategias vinculadas a nuevos emprendimientos productivos. Preguntamos también acá sobre en qué medida habían accedido a políticas públicas de emergencia. El 77% de las personas encuestadas respondió que accedió a políticas públicas de emergencia, en general subsidios o créditos. El más el más mencionado fue el IFE, o subsidios provinciales o municipales. Y acá también una cuestión vinculada, que no está acá en los gráficos, pero que fue bastante interesante también para pensar en las conclusiones o lo que pensamos para después, de cómo pudieran acceder a estas políticas, ¿no? Muchos decían que no habían podido acceder porque no habían podido llenar los formularios, por ejemplo, no porque no eran sujetos destinatarios de esa política, sino porque les era difícil poder acceder a inscribirse para obtener estos subsidios. Después preguntamos también por cómo la situación de pandemia, la situación de encierro en especial, había afectado, o qué percepción había sobre cómo habían estado afectados los vínculos familiares. El 34% de las personas encuestadas advirtió que había un incremento de la violencia intrafamiliar y de género, mientras que el 14% decían que no se había incrementado y el 52% decía que no sabía. Y acá lo que sí nos pareció más interesante es que la mayoría de las personas que respondieron que sí había habido incrementos de la violencia familiar fueron mujeres, mientras que la mayoría de las personas que dijeron que no había incrementos de violencia familiar fueron hombres. Bueno, y el 58% de las personas que respondieron registraron que en su localidad había algún tipo de asistencia para estas situaciones, ¿no? Desde comisarías de la mujer, o líneas telefónicas, o centros de atención a la víctima, o diferentes estrategias comunitarias. Bueno, hasta acá, a grandes rasgos, algunos otros temas que abordamos, que no trajimos acá los datos, pero podemos discutirlos, son cuáles son las vivencias y las percepciones con respecto a otras situaciones del humor y de las relaciones sociales en pandemia, cuáles han sido demandas históricas y cuáles emergen en este contexto,
preguntamos también por el acceso a otros derechos y a otros servicios y a la vida en la vida cotidiana, cómo había sido también gestionada la pandemia y el aislamiento social a nivel local, que este fue un punto bastante interesante, que ahora lo voy a retomar en las conclusiones, cuál fue la situación de los trabajadores, sobre todo los trabajadores que se habían desplazado, no sé si podían volver o no, este fue un tema bastante álgido al principio de la pandemia. Bueno, también el acceso a medios de pago, a cajeros automáticos, a sistemas bancarios, percepciones sobre el incremento de precios, sobre la asistencia alimentaria en instituciones educativas, qué otros roles cumplieron las escuelas, cuál fue el rol de los organismos públicos, otras cuestiones vinculadas a los vínculos familiares y comunitarios, etc. Pero un poco las conclusiones, o qué sacamos de este trabajo un poco. Pensamos en 5 o 6 conclusiones. Primero, la necesidad de planificar estrategias de desarrollo productivo federales para ampliar la matriz productiva en las diferentes regiones, ¿no? Un poco vinculado a esto, ¿no? A esta idea preconcebida de que las zonas rurales tienen mayor acceso a alimentos, de que se producen los alimentos en estas zonas. Bueno, efectivamente lo que vimos acá es que frente a medidas como el cierre de las localidades, estas estrategias productivas no están tan desarrolladas en las zonas rurales y quedan efectivamente aisladas de la posibilidad de acceso a derechos tan básicos como la alimentación, ¿no? O los medicamentos, o bueno, también hicimos una parte del reglamento de acceso a otros productos, ¿no? De productos de limpieza, cosas que eran tan básicas y tan importantes, sobre todo en el principio de la pandemia, donde el mandato desde los medios de comunicación era limpiar tu casa, lavate con alcohol las manos, ¿no? Todas estas cuestiones, usar barbijo, bueno, todas estas cuestiones a las que es muy difícil acceder en las comunidades, está un poco vinculada a esta ausencia de desarrollo de estrategias productivas en esta zona, ¿no? Entonces también un poco vinculada a esto, la necesidad de desarrollar políticas públicas dirigidas al ámbito rural que fortalezcan la producción de alimentos y de otros bienes, la necesidad de generar políticas de innovación tecnológica para reducir la brecha social y económica con las urbes, sobre todo en estas cuestiones, ¿no? que pensamos de educación, acceso a redes, acceso a internet. También un poco, esto tal vez no lo desarrollamos tanto en los datos, pero una de las cosas más fuertes que percibimos como resultado del estudio es la necesidad de una mayor presencia estatal local, ¿no? Un poco la desconexión entre la política nacional y las herramientas con las que cuentan las localidades para gestionar el día a día de las personas que viven en estos lugares. Bueno, la necesidad de fortalecer el sistema sanitario rural en estas regiones, y un poco vinculado a lo que ya hablábamos antes, la necesidad de universalizar el acceso a TICs, que nosotros lo indagamos más bien en tanto a educarse, pero también en tanto a la educación, pero también qué vínculos tiene con todas estas otras dimensiones que están presentes en el estudio, y algunas que incluso van más allá de lo que nosotras nos imaginamos en este trabajo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Bueno, entonces, si les parece, abrimos una ronda de preguntas, consultas. Como dijimos antes, vayan levantando el micrófono y hablando con libertad, y en última instancia podemos ir anotándonos en el chat también, ¿sí? Sonia, levantaste la mano, ¿querés hacer una consulta? No, una información que creo que me la perdí, que se dijo, pero no la rescaté, era la cantidad de personas, de habitantes de las localidades que se habían seleccionado, un promedio, que son muchísimas las localidades. No me acuerdo, lo voy a buscar, porque creo que está al principio de la presentación. Respondieron sí, creo que eran algo de 400 localidades, eran 780 personas. 450 localidades. 450. No, pero no es esa la pregunta. Ah,
¿qué cantidad de habitantes ustedes indicaron como criterio para seleccionar las localidades? Sí, ahí el criterio fue localidades de menos de 100.000 habitantes. Sabemos que este criterio era como muy dispar entre las diferentes provincias, ¿no? De hecho, como preguntábamos la localidad o la provincia de origen en la encuesta, hubo ciudades que discutimos caso a caso si las incluíamos o no, porque, no sé, por ejemplo, la región de Mendoza tiene esa cantidad de habitantes, pero efectivamente, como dijera Mendoza, digamos, pero efectivamente hay zonas, o podíamos considerar un poco esta zona como como una zona más rural, pero hay ciudades de la provincia de Buenos Aires que tal vez tienen esa cantidad de habitantes y no tienen una lógica de funcionamiento más vinculada a lo rural. Gracias. La pregunta estaba unida a si las personas que respondieron estaban participando, estaban viviendo efectivamente en un área rural. Porque al tener un margen tan amplio y la población rural podría ser menor, simplemente saber este dato para tener en claro en qué medida las personas que responden estaban hablando de o viviendo en. No, sí priorizamos que estuvieran viviendo en. Sí. De hecho, había casos, por ejemplo, de respondientes de la ciudad de Buenos Aires que entendemos que tenían algún vínculo con la ruralidad, pero no estaban viviendo la ruralidad, entonces esos casos los sacamos, por ejemplo. Sí, Entonces, sí, hubo como un gran esfuerzo de cuando reenviamos los cuestionarios. Por un lado, fueron enviados a los técnicos o ingenieros compañeros y compañeras de INTA que sabemos que viven en las zonas rurales, y también pedir pasarle al de la organización donde trabajaba, podés compartirlo en la feria. Entonces hay una serie de respuestas que sí vienen como más de INTA, podemos decir, pero también hubo un gran esfuerzo ahí de poder compartirlo y de poder llegar a las zonas como de las pequeñas localidades, de las zonas rurales más dispersas. Esta cuestión hasta incluso de esperar a mí me pasó de que algunas familias puesteras acá en Mendoza pudieran responder, pudieran llegar a completar el formulario. Entonces hubo como ahí una gran cuestión como de insistir, de buscar el dato para que estuviera reflejado eso, el dato de la localidad, digamos, no de que esté hablando, no sé, como me supongo esta cuestión desde la gran ciudad, el técnico o la técnica de INTA que no se volvió a aparecer porque no podía por la pandemia, digamos. Hubo como un gran esfuerzo ahí. Aparte nosotros a medida que podíamos ir chequeando, digamos, las personas que llenaban el cuestionario, eso también nos permitía, por ejemplo, como nosotros también estamos repartidas, digamos, territorialmente, entonces era llamar a algún compañero de esa zona de INTA para decirle, mirá, de tu zona hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuesta. Entonces, bueno, ahí chequeábamos y por ahí en esa tarde te aparecían 5 o 6 personas que te respondían todos de esa localidad. La Quiaca pasaba a estar así sobre representada en la... Pero bueno, era un poco la manera que teníamos en ese momento de... Y también otra cosa que buscábamos, no solamente la representatividad geográfica, que de hecho hay una provincia que no logramos respuesta, que es Tierra del Fuego. Buscamos también representatividad en cuanto a género, en cuanto a que participen poblaciones, bueno, reconocidas como aborígenes, bueno, también que haya representantes de las distintas áreas, también de las distintas edades, por eso hasta conseguimos algunos muy jóvenes. Así que sí, fue más bien dirigida a eso, a tener un paneo de las distintas percepciones, tratando un poco, que es lo que siempre tratamos de hacer con las chicas, mostrar un poco la complejidad que hay a nivel territorial, a nivel país. Sí. En función también a lo que estaban comentando las chicas, es como que se tomaron en cuenta las particularidades
los distintos lugares rurales y se tuvo en cuenta el acceso a Internet, el acceso a poder llenar un formulario. En algunos casos se realizaron por ahí algunas llamadas telefónicas a referentes barriales o vinculados a la salud para que, digamos, puedan de alguna manera dimensionar la importancia de contestar como referentes en la región sobre distintos temas y se les facilitó el acceso a Internet para poder responderlo. Claro, yo había observado, yo iba a hacer una pregunta que ya la hizo Sonia, así que iba por ese lado también lo que yo pensaba, y por el hecho de que si la encuesta era por medios electrónicos y si uno de los problemas que tenemos es el acceso a las TICs y demás, yo decía, bueno, ¿cómo lo lograron? Por ahí también que unos ayudaran a otros, supongo yo, ¿no? Tipo cadena. Sí, también, perdón, creo que ibas a hablar. No, que también en eso ayudó todo el tiempo que estuvo abierta la encuesta, ¿no? Estuvo bastante tiempo abierta para, no sé, creo que estuvo como 3 semanas abierta, algo así, para garantizar que tuviéramos respuestas de diferentes lugares, sobre todo esto, ¿no? Que los que no se podían conectar tuvieran más tiempo para poder responder o tuvieran tiempo de ir al pueblo a conectarse o estas cuestiones. Bueno, un poco tenías en cuenta en esa parte. Sí, parece contradictorio también. De todas formas también rescatar, ¿no? Que tiene un montón de imprecisiones que de alguna manera es lo que nosotros intercambiamos, digamos, a cambio de tener información que en ese momento era como muy difícil de obtener, tratando también de que sea lo más amplio posible, que llegue a distintos lugares. En ese momento teníamos un montón de dudas sobre si era lo suficientemente riguroso, si era esto, si estábamos realmente siendo respetuosos de los criterios que nosotras mismas establecíamos. Pero nos pareció que en ese momento, o sea, lo más importante era justamente tener una foto, ¿no? De lo que estaba sucediendo en distintas localidades, que muchas veces por ahí tienen una cantidad de habitantes superior, pero también depende mucho de qué región están ubicadas, en qué provincia. O sea, hay ciudades en provincias como, por ejemplo, la mía, Jujuy, que carecen de un montón de servicios y de cuestiones que, más allá de que por ahí en términos numéricos hay muchísimos habitantes, las problemáticas se asemejan mucho más a las de la ruralidad que a las de las ciudades, ¿no? Pero bueno, tratamos de lograr, digamos, teniendo en cuenta todas esas dificultades, información que por lo menos nos permitiera, y de hecho al día de hoy, o sea, nos sorprende gratamente que mucha gente que está trabajando, por ejemplo, esta mañana tuvimos una reunión con una mesa que se está armando con el ENACOM, para poder pensar, digamos, de qué manera llevar el acceso a Internet a la ruralidad, y no tienen información, y nos pidieron, viste, que también los ayudáramos a orientar esas cosas, o sea, como que en definitiva tiene un montón de limitaciones, digamos, este relevamiento, pero así todo termina siendo útil a la hora de pensar. Lo mismo nos sucedió con gente del Ministerio de la Mujer, la Diversidad, que también pasó un poco esa situación, ¿no? Empezó a ver como empezó a circular la idea de que bueno, que la pandemia estaba complejizando mucho más la situación de violencia de género, de conflictos intrafamiliares, y la ruralidad siempre les queda fuera de lo que están acostumbrados a trabajar, del alcance, digamos. Entonces, estas consultas vienen y por ahí pasa esto, que sí, tiene un montón de debilidades, digamos, cómo fue encarado el estudio, pero es como que no hay mucha información, entonces termina siendo valioso hasta en ese sentido, ¿no? Y bueno, cuando hicimos la presentación del libro hace 3 semanas más o menos, habíamos armado un panel donde había un referente del Ministerio de Educación vinculado a la ruralidad, un referente que trabajaba los temas de salud en ruralidad, una referente del Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidades, también del Ministerio de Agricultura, y habíamos invitado a una intendenta de una localidad muy pequeña de la provincia de San Luis, un poco también para contar desde su perspectiva cómo se había vivenciado, ¿no? La situación de la pandemia y el asco. Y bueno, justamente lo paradójico fue que
se le cortó todo el tiempo su presentación. Fue la única persona que no pudo desarrollar su presentación, que no pudo hablar, o sea, habían estado preparando el lugar a donde iban a estar para que haya conectividad, y sin embargo no lo lograron. Entonces es como que de alguna manera son cuestiones que están siempre presentes, que están siempre o sea, es un conflicto que el de la conexión y el de los datos de la ruralidad terminan siendo siempre un problema muy grande para todo lo que son los organismos y las políticas públicas que saben, ¿no? de lo conflictivo que es abordar esas cuestiones, y acude muchas veces al INTA como al espacio, digamos, en el cual espera obtener algo más de información, y que tiene que ver con esto, con la presencia, con que por ahí contamos con ciertas herramientas, como puede ser el acceso a Internet en localidades donde muchos otros organismos directamente no llegan. Pero bueno, eso no quiere seguir hablando. Un poco apoyando esto que dice Laura, al final del instrumento de relevamiento teníamos un espacio para que pongan sus comentarios, algunas cuestiones que quieran, y había, más allá de que algunos criticaban que por ahí las limitaciones del instrumento, nos agradecían mucho la posibilidad de expresarse, o sea, sentimos, además estaba muy desplegada la cuestión de demandas, esto que nosotros hicimos un apartado específicamente de demandas que ya venían y otras que emergieron, había como una sensación de esto, de agradecer que se les dé voz, digamos, que se escuche o que tengan algún mínimo espacio de plantear las problemáticas que estaban teniendo, sobre todo en ese momento, que nadie sabía nada, porque ahora más o menos uno ya tiene un análisis de la situación. Ese fue el momento de fase 1, digamos, que estábamos todos encerrados. De hecho yo estaba viviendo también en la ruralidad en ese momento, y la verdad que sentimos eso cuando vimos las respuestas, sobre todo en ese apartado, que no tenía opción múltiple, sino que estaba abierto, como esa necesidad de expresión, digamos, que tenían las personas. Fantástico. Yo cuando hice la pregunta no refería a que no revistiera el carácter de rigurosidad y de importancia, al contrario, nos pareció sumamente importante y rico, y por mi lado lo que yo encuentro es que no es solamente una cuestión coyuntural, decir, bueno, querían hacer oír su voz y está en un momento muy difícil, más. Hay un contexto mucho más general que el estudio nos lleva a comprender o a seguir comprendiendo, ¿no? Cuestiones que exceden el momento de la pandemia, digamos, que como dicen ustedes mismas al principio, emergen ahora algunas cuestiones, también pasan en el medio rural o con urbano y demás, pero en el rural es donde menos se estudia, se analiza y demás. Son cuestiones ya que vienen de hace mucho, históricas. Yo soy historiadora, por eso voy para atrás, pero hay cuestiones que son históricas y que ahora se están viendo mucho más, y un estudio tan extendido, incluso a lo largo del territorio de la nación, la verdad que es sumamente importante. Como decís vos, le da palabra a mucha gente que a lo mejor no siempre la tiene, aunque tengan que ir al pueblo para hacerlo en su momento, o aunque tengan que acudir a un amigo o a un referente para que los conecte con la encuesta. Súper importante. Bueno. Justo te muteaste, Talía, así que no sé si dijiste algo más. Dije, sigan con las preguntas. Yo porque si entro a hablar. A mí me gustaría, si mientras surge ahí otra pregunta, también agregar que la cuestión misma de las temáticas que plantea el cuestionario saca un poco también el lugar del INTA de preguntar solamente por cuestiones productivas, y también de pensar a la ruralidad, solamente esto que dijo Laura al principio, como productora de alimentos, ¿no? En ese contexto, mientras nosotras estábamos preparando este informe, también habían otros informes que estaba haciendo el INTA,
o estaba participando en la formulación de los protocolos para que las actividades siguieran, etcétera. Y un poco eso también rompe, me parece, con una lógica que tiene el INTA o también del tipo de productos que se le pide a la institución, pensando siempre la ruralidad como productora de alimentos y en tanto en cuanto vinculada al urbano, ¿no? Y entonces me parece que también eso es lo rico y lo interesante que tiene el proyecto en general, que dirige Laura, pero también la encuesta. Esto me parece preguntar por lo cotidiano. ¿Qué pasaba en lo cotidiano en la ruralidad en el marco de la pandemia? Me parece que eso es también la riqueza que tiene y también el esfuerzo que hicimos todas las que participamos en esto de que pueda tener cierta representatividad, ¿no? No es una representatividad, digamos, en términos estadística, pero sí de que pueda diferentes sectores, diferentes géneros, las diferentes edades, hubo como un gran esfuerzo ahí de que todos nos pudieran llenar la encuesta y casi llegamos a 800 casos, o sea que también es muy difícil en un formulario online llegar a tanto nivel de respuesta, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante como resaltarlo. Yo quería un comentario y una pregunta. El comentario es que me parece sumamente difícil encarar lo que ustedes abordaron, el panorama a nivel nacional, justamente por tener ese nivel, estaría de alguna manera cubriendo lo que ustedes hablan de precisiones o ajustes que les hubiese gustado tener. Yo creo que lo cubre porque es un panorama de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en las zonas menos favorables, digamos, ¿no? Por distintos motivos. Hay zonas que no se inscribirían exactamente en la ruralidad tal como se entiende hoy, sin embargo, viven las mismas vulnerabilidades, a veces más. Entonces yo creo que más allá de las precisiones poblacionales que habíamos comentado antes, el estudio es fantástico para sacar una foto a nivel nacional de poblaciones vulnerables. Ese es el comentario que les quería hacer. Y la pregunta es, ustedes también hablan de juventudes, ¿no? En propuestas. ¿Esto lo consideran a partir de las edades que mostraron en los cuadros o bien porque hicieron algún foco en particular con la población joven? Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad el mes pasado, creo, de presentar un trabajo para la revista Utopía, en donde la convocatoria planteaba problemáticas específicas de la juventud. Entonces nosotros lo que hicimos fue, esta vez, no es lo que está planteado en el proyecto, tomar el criterio etario porque era el único dato que teníamos a partir de este informe. Pero sí no desconocemos que el concepto de juventudes justamente implica una multiplicidad de dimensiones y una complejidad que excede el criterio etario. Pero para este artículo, que si quieren también se los pegamos al link, hicimos ese recorte en base a las respuestas que nos dieron las personas que completaron el cuestionario de 15 a 29 años. Por supuesto que la mayoría, al ser referentes, al haber solicitado nosotras que sean referentes con conocimientos amplios de los territorios y de las problemáticas de la comunidad, la mayoría de los jóvenes que respondieron eran de 24 a 29 años, más de la mitad, digamos, tenían ese rango etario, digamos, como referentes. Pero logramos 92 casos de respuesta en total de esa franja etaria, digamos. Que en términos generales más o menos respondían lo mismo, digamos, o sea, cuando uno ve en términos comparativos no había mucha disidencia, digamos, en relación al conjunto de las personas que respondieron.
Sí, en algunas cuestiones más puntuales, que por ahí, no sé, Noé, vos si viste algo más que llamaba la atención, por ejemplo, esto de identificar estrategias, cuando preguntamos nosotros sobre aquellas estrategias que tenían las familias para paliar esta caída en los ingresos, era el rango etario de los jóvenes el que identificaba cuestiones, por ejemplo, como nuevas estrategias de venta, producción de nuevos insumos o bienes ligados al contexto de pandemia, o producción de bienes que faltaban en la localidad, mientras que el conjunto, digamos la mayoría de las personas que respondían en torno a esto que mencionaba Leti, bueno, las donaciones, conseguir alimentos por medio de los comedores, y lo que también llamaba la atención es que no llenaron justamente, no hicieron uso de ese espacio abierto que teníamos de comentarios y demandas. En general, los jóvenes no hicieron uso de ese espacio. Sí había demandas por parte de de otras personas que respondían a la encuesta en torno a necesidad de proyectos para jóvenes, demandaban o se pronunciaban en contra de esto de la falta de trabajo para jóvenes, la informalidad que tenían, las dificultades que tenían para regresar en caso de migraciones por trabajo. Las menciones venían desde otros ámbitos, digamos, en torno a las juventudes. Hola, no sé si estaba alguien más para consultar. Creo que no. Yo quería por ahí hacerles dos consultitas. Una, si bien entendí que el criterio que tomaron fueron de menos de 100.000 habitantes, la provincia de Buenos Aires, no sé, localidades como Babio, Oliden, no sé, bueno, ese tipo de localidades fueron tomadas porque... Sí. Bueno, estoy mirando el documento, pero no lo he mirado muy bien. Sí, nos fue muy útil como fortaleza a nivel nacional el contar con estaciones experimentales del INTA a lo largo del país, y además cada estación experimental tiene oficinas en pequeñas localidades. Entonces, justamente por ahí el rol de varias y varios extensionistas fue ir contactándose con los diferentes referentes. Se hizo como un trabajo muy, muy cualitativo en relación a poder llegar a la ruralidad de una manera, digamos, empática y justamente darles el espacio de que puedan contar cómo estaban viviendo el aislamiento. Pero se hizo como un trabajo, como te decíamos hoy, muy, muy cualitativo y muy pormenorizado para justamente poder llegar a esos lugares que son los que más nos importan, porque de alguna manera son los menos visibilizados, los que menos infraestructura tienen, no tienen acceso por ahí a las comunicaciones. Por ejemplo, no sé, te voy a plantear un ejemplo de una de las localidades cercanas a donde yo vivo. Les resultaba complejo directamente abrir el link del cuestionario. Entonces, bueno, a través de diferentes llamadas telefónicas y demás, pudieron ir a la delegación local y en ese lugar, bueno, con la computadora de la delegación, abrieron el cuestionario y lo fueron llenando. Por eso te decía, es como un trabajo muy pormenorizado que se fue haciendo a lo largo de todo el país. Ah, buenísimo. Sí, porque no tenía ese dato, así no lo podía ver todavía bien. Y también otra consulta que tenía, no sé si consultaron con respecto a las actividades de ocio o de dispersión, por lo menos, bueno, yo porque, o sea, mi tema de interés es principalmente los jóvenes,
Bueno, yo soy becaria doctoral de la SIC y me interesa, y mi tema, bueno, de tesis tiene que ver específicamente, bueno, del MTE, de la localidad de Poblet, y bueno, tengo contacto con la organización y con ellos y ellas, y bueno, hay este problema de conectividad está muy presente todo el tiempo, bueno, cuando cada vez que puedo ir, bueno, a hacer trabajo de campo, bueno, a estar ahí con ellos y ellas, bueno, la conectividad es realmente muy, muy complicada. Y también, bueno, siempre como que estamos pensando en, bueno, cómo es ser joven en el cordón hortícola y eso que, bueno, la localidad en la que yo me sitúo está solamente a 20 minutos de la ciudad de La Plata, que es, bueno, cabecera, y es como realmente impresionante las diferencias de acceso a educación, de acceso de transporte, porque no hay, digamos, micro, pasa uno cada 1000 años, entonces me interesaba mucho, bueno, este aspecto de las actividades de dispersión que puedan tener, como lo pueda tener una persona en la ciudad de ver una película o ver una serie. Entonces, bueno, quería consultar por esto. Por ahí, o sea, un poco pensando, ¿no?, en esto que hablábamos al principio, ¿no? En realidad es como que uno se acerca a esas cuestiones de manera más indirecta a través de por ejemplo, o sea, por ahí, justamente hoy charlábamos con una compañera del IPAF pampeano, en esto de la conectividad, y hablaba de los periurbanos, ¿no? Y de por ahí, o sea, en términos de kilómetros, están muy cercanos a las grandes ciudades, y sin embargo, están muy alejados de un montón de servicios y de acceso a un montón de derechos, por más que uno tenga esa idea, ¿no? De, bueno, están a 20 kilómetros de La Plata, o sea, seguramente, y no, porque son espacios en los cuales por ahí no es redituable el tema de hacer una inversión para las empresas que dan el servicio, entonces terminan quedando fuera de... Y por ahí acá, por ejemplo, yo, o sea, por ahí no es mi territorio, Sole está más vinculada con eso, pero por ejemplo, acá hay mucha gente que dice, sí, tienen acceso a internet, y vos vas a los predios y a lo mejor tienen colgado a 200 metros de la casa el celular de un árbol con un hilo, porque justamente ahí pasa ahí agarran señal. Eso, o sea, por más que nosotros indaguemos sobre cuáles son, digamos, los accesos a determinados bienes o servicios, o qué pueden hacer, digamos, en términos de ocio y recreación, es prácticamente imposible pensar que con un celular en esas condiciones uno puede esto, ¿no? Algo que para nosotros es tan normal hoy como ver una serie en Netflix, cosas que uno ya las tiene totalmente incorporadas en su vida cotidiana, que aparentan ser, digamos, súper democráticas en el acceso, y sin embargo, esto, ¿no? A 20 kilómetros de La Plata, termina siendo algo prohibitivo para mucha gente. Entonces, ¿cómo se miden esas distancias en la ruralidad? Me parece que es uno de los mayores desafíos también para pensar la complejidad. Nos pasó también en Santiago del Estero, por ejemplo, que había una localidad que estaba a solo 80 kilómetros de la capital de la provincia. Y o sea, vos decís 80 kilómetros, no es una distancia muy, muy importante, o sea, es la misma distancia que yo hago todos los días, por ejemplo, para ir a trabajar a INTA. Son más o menos 70 kilómetros. Y ellos, por ejemplo, no podían acceder a la educación, digamos, no podían hacer una tecnicatura, no podían acceder a la universidad, porque el único colectivo, digamos, que daba servicio a esa localidad, salía a las 10 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. Entonces, ese horario, por ejemplo, era totalmente prohibitivo para cualquier joven de esa localidad que quisiera ir a cursar una tecnicatura, porque no podía ir en el horario de la mañana y tampoco podía quedarse en el horario de la noche. Entonces, la única forma era irse a vivir a la ciudad. Y son esas pequeñas cosas que a veces, o sea, uno cuando mira el mapa le parece que son cosas fáciles de resolver, pero que en la vida cotidiana son muy complejas, ¿no? El tema de los accesos y de las distancias concretas en términos de posibilidades, ¿no? O sea, vos tenés un centro de salud que está a 5 kilómetros de tu casa.
puedo decir, bueno, 5 kilómetros no es mucho. Ahora, si esos 5 kilómetros dependen de la frecuencia de 2 veces por semana del transporte público, ya es imposible llegar. Entonces, es otro tema que también es muy, muy importante y muy interesante a la hora de pensar, ¿no? El arraigo y la calidad, digamos, de vida a la que acceden. Sí, yo por ahí para sumar a lo que comentaba Laura, tal cual muchas veces la salida de ellos es ir a una ciudad más grande y, no sé, estudiar alguna carrera corta o ingresar a la policía. Y en cuanto a las actividades de ocio, son muy pocas las que pueden hacer, y ahí es donde cobra importancia los vínculos interinstitucionales, porque juegan un rol muy importante, por ejemplo, en las instituciones educativas, las comisiones de fomento, la cooperativa eléctrica que bueno, si genera un buen vínculo con la comunidad, les puede llevar internet gratuita a la comunidad. Por ahí alguna cooperativa agropecuaria que, digamos, por algún tipo de responsabilidad social empresaria haga algún aporte. Es como que ahí entran en juego las instituciones, ¿no? En tratar de promover el desarrollo endógeno de esas localidades. Y en otra de las, por ahí, las cuestiones es que por ahí en las zonas más rurales es como que las actividades de las y los jóvenes se vinculan sobre todo a juegos tradicionales que tienen que ver, qué sé yo, con la doma, el caballo, la soguería, el tejido, el agregado de valor a algún producto que, digamos, se produzca en la misma localidad. Bueno, eso. No sé si te respondí, Alejandra. Yo quería agregar una cosita nomás, que por ahí no lo preguntamos ahora puntualmente, pero gracias a Talía y a Celeste, que el año pasado tuvimos una capacitación con ellas, después de que hicimos la encuesta, sí lo empezamos a pensar como un elemento importante para tener en cuenta en los trabajos que estamos empezando a pensar ahora desde el proyecto, ¿no? Indagar en estas cuestiones se nos apareció como un tema un poco de la mano de esto que decía antes Noé, ¿no? Siempre el INTA tiene una mirada sobre el territorio rural ligada a lo productivo, ¿no? No sé si Laura lo mencionó al principio, creo que sí, pero esta es la primera vez, por ejemplo, que el INTA, la primera es que dentro de la cartera de proyectos de investigación de INTA hay proyectos específicos ligados al arraigo rural, que habilitan a pensar la ruralidad de otra forma, ¿no? Que esto no quiere decir que no haya habido antes tal vez personas dentro de INTA que miraran estas cuestiones, pero aisladamente, ¿no? Cada una en su territorio. Esta nueva oportunidad que tenemos ahora de pensar colectivamente y de pensar el territorio rural de otra forma, nos abre un montón de dimensiones que a veces ni se nos ocurren. Pero esta cuestión no se nos había ocurrido preguntárnosla antes. Ahora, gracias a Talía y Celeste, la tenemos presente. Pero es un poco eso también. Este es el proceso en el que también estamos de construcción de estas temáticas, de cómo podemos mirar estas cuestiones desde este proyecto, por lo menos. Sí, porque además en ese momento como que priorizamos también cuestiones más ligadas a la pandemia. Preguntamos sobre los estados de ánimo preponderantes o cuál era la percepción en torno a estados de ánimo, por ejemplo. Y bueno, había gente positiva que decía que había sentimientos de solidaridad, de cooperación como un estado así y mucho de incertidumbre, ¿no? De apatía, de tristeza, pero sí, digamos, en ese momento priorizamos preguntar, tratamos de que tampoco sea eterno el instrumento, y entonces empezamos a priorizar lo que nos parecía como nos podía dar algún indicio de cómo venía la mano en las distintas dimensiones. No, perfecto. Y se me ocurría, mientras van pensando, otra pregunta con relación a lo que decía Laura, y no me acuerdo de alguna de las chicas, del acceso a los estudios superiores, por ejemplo, ya pensando, bueno, en una cuestión incluso muy, muy optimista, que los jóvenes puedan haber terminado la secundaria y demás, y quieran acceder a los estudios en el acceso.
por transporte público y demás. No necesitamos ir muy lejos. Acá en la provincia de Buenos Aires también, si alguien desea ir a estudiar a la universidad o algún tipo de estudio terciario, salvo por ahí una carrera que hay en algunos, y no digo pueblos muy alejados, simplemente no hay posibilidad porque hay pocos medios de transporte, sobre todo incluso en cabecera de partido. Así que la única posibilidad, salen a las 10 de la mañana, llega a la tarde, se acabó las clases y después tenés que volver en un momento. Nosotros tenemos un proyecto de extensión en la Universidad de Quilmes, que codirigimos, en este momento lo codirigimos con Celeste, y bueno, han ido cambiando los integrantes y demás. Y mismo para ir, si no vamos en el auto, y el proyecto de extensión es en la Cuenca del Salado, es decir, por ruta 205, por ruta 2, para los que conocen esta zona, rutas importantes, pero si vos te salís un poco, vas a Pila, por ejemplo, y vas a la cabecera de Pila, y si no vas en el auto, tenés que quedarte a dormir, o el que no puede ir de otra manera, y los que estudian tampoco, es lo mismo. Porque lo comprobamos y lo probamos incluso cada vez que hacemos una renovación del proyecto, porque es imposible, sí. Así que eso también deconstruye ciertas cosas que uno tiene puestas a priori, de que en tal zona del país hay más conectividad, en otras menos. Sí, digo, esto de pensar la conectividad, no solo de conectarse a internet, sino a la infraestructura de poder llegar a eso me refería. A eso, sí, claro. sí. Y por ejemplo, no sé, no sé cómo pasaba en otras universidades, pero acá en Mendoza, muchos docentes empezaron a decir, un montón de chicos retomaron los estudios de chicas o pudieron hacer más materias. Y mientras yo tenía, no sé, a mi hermana que tenía que rendir materias, que estábamos en Tunuyán, en Mendoza, y se tenía que ir a la casa de un vecino, en el contexto de la pandemia, a ver si al vecino ese día le andaba internet para poder rendir el examen, digamos. Hasta ese nivel, vos teniendo, y nosotros tenemos internet en mi casa, pero no anda. Digamos, si vos me haces una encuesta, digo, no es esto que decía Laura, no es solo si tenés o no, sino la calidad del servicio. Y la calidad de que se te corte a la mitad que estás rindiendo un examen y cómo le explicás al profesor, bueno, mira, sí tengo, pero no anda siempre. O empieza a andar y después deja de funcionar. Y entonces me parece que incluso a los que vivimos en la ruralidad, esta cuestión de que muchos aprovecharon la pandemia para seguir para retomar el estudio, para rendir no sé qué, otros no podían porque no podías participar de las clases, no podía, y todo eso sumado, por ejemplo, no sé, hay en lugares que las maestras de primaria podían dar clases a los chiquitos y no, allá no se puede, incluso no tiene que ver solo con el acceso a la tecnología, sino al tipo de conexión, etcétera. Me parece que es muy desigual a veces como este paquete que te venden de que qué pasó con la educación en el contexto de la pandemia, que nos hizo dar cuenta que... Y aparte también pensar los lugares donde tenés esto, de tener que salir al patio para poder conectarte. Los chicos prefieren estar en el terciario, digamos, así, o en la escuela. Sí, o por ahí tenés acceso a los instrumentos, digamos, pero no tenés las capacidades de uso, o sea, tuvimos que desarrollar todas y todos en este tiempo capacidades que no teníamos en la ruralidad. Eso es como que acrecienta más, digamos, la brecha, teniendo en cuenta que además para acceder a todo tipo de derechos, por ejemplo, cuando veíamos la parte de política pública para acceder a los formularios, era todo online, tenés que tener cierto conocimiento para poder ingresar y llenar los formularios, no solamente el acceso, digamos, a internet. Y en ese sentido también nos preguntábamos, salía mucho la cuestión esta de ser muy duros con los gobiernos locales, digamos, con los municipios, con las instituciones locales, porque había un total como que se percibía ausencia de estrategia en ese sentido por parte de los gobiernos locales de solucionar ese tipo de cuestiones más cotidianas, digamos, ¿no? Como que había una valoración de la presencia del Estado, principalmente de las medidas a nivel nacional,
pero una ausencia y un vacío de los gobiernos locales. Sí, en función a la necesidad de poder facilitar la llegada de esas políticas públicas a los distintos puntos del país. Como que faltaba ese nexo, ese acompañamiento. No, y por ahí hasta que alguien haga otra pregunta, también comentar cómo también puede beneficiar. Yo me acuerdo de un caso antes de la pandemia de una chica productora de quesos que vive en Amblayo, en medio de la nada, no hay acceso, digamos, de colectivos, de servicios públicos, digamos, y ella pudo terminar su secundario gracias a que se iba a la escuela y tenía acceso a internet y pudo terminar sin dejar la actividad que a ella le gusta, y dejar su vida, su familia, para ir a estudiar, digamos. Cómo eso también les abre un panorama, o por ejemplo, el uso de WhatsApp para los productores que están distanciados y poder acordar reuniones que si no tienen que andar 2 horas a caballo para poder llegar al centro vecinal para hacer la reunión, digamos, del mes, es como que les cambia la vida y el poder que te da si vos tenés acceso a un aparatito como el celular y a la conexión, ¿no? En algunas localidades. Como la contraparte, digamos. No sé si alguien Yo, quiere sumar perdón, alguna otra pregunta cosa. más. Adelante, Alejandra. Por ahí pensando en estas consultas, estas preguntas que sí hicieron con respecto a los estados de ánimo, como que dentro de esas preguntas hubo algunas preguntas como por haciendo referencia a, más que todo la salud mental, porque nada, bueno, una un poco investigando y haciendo un poco de relevamientos y de, bueno, entrevistas y esto, como que no es tan frecuente, bueno, inclusive no es muy común ni siquiera tanto en la academia los estudios acerca de juventudes rurales, o estudios rurales son como los menos en general, o bueno, lo que yo he podido indagar. Y también no es tan conocido el tema, bueno, de muchos suicidios de muchos chicos. Bueno, por lo menos acá en el Corredor Hortícola Platense es algo que sucede y sucede bastante a menudo, pero bueno, no es algo de lo que se hable tanto ni se sepa tanto al respecto, que bueno, tiene múltiples complejidades y múltiples causas, pero bueno, quería consultar esto. No, nosotros en ese sentido no hemos profundizado mucho porque, bueno, era como demasiado, ya teníamos miedo incluso de caer mal con, con la cantidad de preguntas que había. Sí, o sea, tenemos claro que es una problemática muy importante acá en la provincia de Jujuy también tiene un alto nivel es muy alto el nivel de suicidio adolescente y es una preocupación, digamos, de los últimos años muy presente. Nosotros hicimos nada más algunas preguntas vinculadas más que nada a rescatar cuáles eran los estados de ánimo en general, ¿no? Cuál era la percepción sobre esta cosa de que mucha gente lo planteaba como que había despertado la solidaridad, como en otros casos como que todo lo contrario. De todas formas, creemos que fue una etapa muy incipiente del inicio de la pandemia, y todavía era como que no había, incluso uno lo puede ver, por ejemplo, en la percepción sobre cómo se había manejado desde la política, desde los estados, desde el gobierno, la situación. Es como que era una etapa en la cual todavía no estaba el hartazgo, digamos, de haber transitado 1 año y medio, de haber... entonces como que por ahí lo que más se veía era esto, ¿no? Era como un entusiasmo sobre cómo se habían fortalecido algunos lazos comunitarios, la solidaridad, incluso esto si se habían generado estrategias comunitarias para ayudar a las personas mayores. Era como que en ese sentido era un momento en el cual todavía estábamos como viviendo una pequeña luna de miel, porque era volver a estar en la casa, pasarse los días en la casa con los hijos, cocinar. Era como que estábamos todavía
sobre todo los que teníamos algunas cuestiones resueltas, lo estábamos viviendo de esa manera. Incluso los niveles de contagio en la ruralidad prácticamente eran inexistentes. Fue después, 2-3 meses después que terminamos de hacer el relevamiento, que empezó, digamos, a dispararse el nivel de contagio en la ruralidad o en ciudades, digamos, más del interior. Pero sí he visto, buscando cuando hicimos el análisis y eso, que sobre todo la Facultad de Psicología de la UBA hizo un trabajo en ese sentido, ¿no? De profundizar sobre la cuestión más de qué es lo que estaba pasando a nivel de salud mental, y yo calculo que lo deben haber hecho a posteriori, y por ahí en un momento en el cual se estaba viviendo con mucha más crudeza, ¿no? La parte no tan grata del aislamiento y la pandemia. La UBA, la Facultad de Psicología de la UBA sí hizo un relevamiento que está disponible en internet, que profundiza sobre esos temas. Nosotros fue más que nada esto, como captar sensaciones de qué estaba sucediendo a nivel de estados de ánimo, y rescatar más que nada esas cuestiones, ¿no? De la solidaridad, de la atención a los adultos mayores, de las estrategias comunitarias para ayudarse, para colaborarse. Sí, por ahí para Alejandra, me parece re interesante esto que nos puede venir bien a nosotros, lo que está por hacer ella, que el proyecto que coordina Laura empezó justo unos meses antes de la pandemia, cuando fue fines del 2019, tuvimos la primera reunión de equipo y después empezó la pandemia. Entonces, lo que pudimos hacer, lo pudimos hacer así, online. Pero que dentro del proyecto estamos proyectando y discutiendo estas cuestiones específicas de las juventudes, y ingresando a todo un mundo que, incluso esto de la necesidad de hacer diagnósticos específicos sobre las problemáticas que ellos perciben, ¿no? Las que en general se le atribuyen a las juventudes. En ese sentido estaría bueno seguir en contacto, digamos. Pero sí, el proyecto está, digamos, destinado a profundizar en esos temas que estás planteando. Simplemente yo me tengo que retirar, pero quería felicitarlos por el trabajo que han hecho y por la posibilidad de abrir puertas para dialogar, como exactamente está ocurriendo en este coloquio. Estamos hablando de un libro y se dispararon un montón de cosas, mucho más allá de la pandemia, que esto me parece muy valioso. Mucho más valioso de pronto que alguna rigurosidad científica. Así que yo las quería felicitar. Yo formo parte también de un equipo de investigación de la Universidad de Salvador, de la Facultad de Ciencias Sociales, y estamos trabajando justamente en juventudes de pequeñas localidades. Entonces, bueno, quizás cuando estemos más avanzados, por ahí podemos tener la posibilidad de compartir alguna cosa, pero hoy les agradezco este trabajo que hicieron y todo lo que permite aflorar fundamentalmente. Muchísimas gracias. No sé si todos lograron leer lo que puso Lorena de Sánchez de Salta en el chat. ¿Alcanzaron a ver? Sí, pues muy interesante lo que ella cuenta del trabajo que ha hecho con los estudiantes del profesorado, ¿no? Como decía Sonia, es como que el comentario del libro nos va disparando hacia distintos lados, ¿no es cierto? Así, por eso es importante este tipo de encuentros,
que mientras van pensando las preguntas, bueno, algo que lo hemos repetido 20 veces, pero que esto posibilita a veces reunirnos, incluso personas que somos de distintos lugares que no siempre hubiéramos podido estar en presencia, ¿no? Hasta por una cuestión de financiamiento y de los tiempos de nuestros trabajos. Así que la verdad que permite distintas reflexiones y permite a su vez todas las comparaciones y buscar el enriquecimiento. Sí, es muy interesante lo que pone. Ahora no recuerdo en qué momento, pero sí fue muy interesante en algún webinar que tuvimos o en algún intercambio. Es algo que no tenemos muchas veces en cuenta, que tiene que ver con, bueno, con el hábitat, ¿no? Con el hábitat también, no es solo la conexión, sino también es las condiciones en las que viven muchas veces, el hacinamiento, a veces la disponibilidad de espacios para poder desarrollar, digamos, una actividad como es prestar atención a las clases, ¿no? Conectarse con ciertas condiciones que habiliten esos procesos también de aprendizaje, ¿no? Como que a veces uno piensa solamente en la conectividad y no es solamente la conectividad, es también un montón de cuestiones. También lo hacían referencia en la presentación la referente del Ministerio de Diversidad y Mujeres y Diversidad, también de las cuestiones vinculadas al cuidado, ¿no? Y de cómo eso por ahí en la ruralidad también juega un rol importante, la disponibilidad de tiempo de los más chicos, de los jóvenes, que a veces tienen que hacer tareas y actividades en el hogar que muchas veces tampoco son tenidas en cuenta cuando hablamos de esto de la continuidad de la actividad escolar, ¿no? Un poco en función de lo que acá decía Lorena, dice, sin duda los aportes y en particular los datos aportados por este trabajo federal nos permiten repensar las propias líneas de investigación. A nosotros también nos mueve a repensar un montón de cuestiones, ¿no? Como decía Flor y Laura, este proyecto también estaba recién empezando, cuando empezó la pandemia, entonces también tanto el trabajo como también este espacio de encontrarnos con gente que trabaja desde otros lugares, lo mismo que nosotros venimos pensando, nos ayuda también a repensar y a replanear lo que venimos haciendo y lo que tenemos en el futuro para hacer. Así que en ese sentido está bueno que nos podamos encontrar y discutir también. Yo les quería sumar una pregunta. Esto que creo que Laura lo decía, que se han podido acercar a veces indirectamente, ¿no? A ciertos temas y a ciertos sujetos. ¿Qué pasa con esos colectivos infantiles, ¿no? Con esas infancias rurales y qué es lo que han podido rescatar? ¿No? Creo que el tema de las escolaridades interrumpidas ha sido un punto central. Pero bueno, ¿qué está pasando con ese recrudecimiento de los trabajos? Trabajo pensado ampliamente, ¿no? El trabajo emocional también, sostener muchas cuestiones familiares, la cuestión de la violencia intrafamiliar que tiene a los niños y a las niñas como centro muchas veces. Bueno, ¿qué es lo que han podido ver tal vez de forma un poco más específica? Si quieren, se pueden comentar sobre eso. Y por otro lado, les quería preguntar de curiosidad, ¿cuál era la propuesta inicial de este proyecto? Porque yo creo que les apareció la pandemia en el medio y les cambió así rápidamente el rumbo y lo han sabido claramente aprovechar muy bien y han producido datos muy ricos, me parece, al respecto. Pero bueno, ¿por dónde iban a ir y por dónde van a ir ahora? Porque ahora estamos de cara a la pospandemia, ¿no? ¿Cambia algo? ¿No cambia nada? ¿Por dónde van a ir? Bueno, Celeste, sobre lo primero, a mí me ha pasado que yo he seguido haciendo el trabajo de campo de la tesis y en ese contexto obviamente todos replanteamos la cuestión de la pandemia, ¿no? De preguntar, y entonces me pasó de entrevistar a mujeres trabajadoras, ¿no? Las entrevistas las hice, bueno, en Mendoza durante diciembre, enero, febrero, y es muy recurrente esta cuestión de decir, por empezar, que cómo se dificulta, primero lo que venimos hablando, lo de la conexión, etcétera, pero también
esta cuestión como durante el invierno tal vez los pude acompañar más, pero ya después cuando empezaron las tareas agrícolas, yo ya no lo pude más acompañar a hacer las tareas. Y entonces surge, si hay un hermano o una hermana que es un poco más grande, que tiene 12, 13 años, es no solamente el que cuida, sino el que acompaña esos procesos, si es que puede, y si no, la verdad es que en las zonas, digamos, rurales, como vinculadas a esto, a que los padres o las madres trabajan en la rama agrícola, ha habido como un gran, no abandono desde el principio, pero ya cuando aumentan las actividades, que es lo que pasa en Mendoza, o específicamente en la zona donde estoy, octubre, noviembre, que se empieza a trabajar con el ajo, que los padres, o sea, me acuerdo de una madre que dice, yo ya no puedo hacer más nada, yo volvía muy cansada y ya no pude hacer más nada, y lo hablé con las maestras y con la directora, y un poco hay como una cuestión ahí, ¿cómo decirlo? Que también las maestras y las directoras lo entienden, que a esa madre ya no se le puede pedir más nada de lo que hace. Y después otra cuestión que también vinculaba, no sé, a los transportes, muchos transportes escolares ya no pasaron más, o sea, durante todo el año pasado esas madres también contaban con ese cuidado de los chicos, durante ese tiempo los chicos estaban en la escuela, ya no estaban. También depende mucho de las edades. Entrevisté a una directora, era una directora del secundario, también marcaba esta cuestión de que muchos padres decidieron que los chicos o los chicos abandonaran directamente porque no los podían, y como que retomaran, y ella se planteaba mucho de pensar qué va a pasar, van a retomar el año que viene o no, pero vinculado a los niños, a mí me parece que ha habido como, no es nuevo, sino como esta cuestión de que las hermanas o los hermanos que tienen 10, 11, 12, se les sumó la actividad de cuidar y acompañar hasta donde pudo, porque incluso la actividad agropecuaria no se suspendió. La mayoría de esos padres y madres están informales, entonces tampoco había otro tipo de sostenimiento. Entonces mucho esto, y también lo que yo podía, también son familias más numerosas, entonces hay hermanitos de diferentes edades, entonces como que me parece que ahí hubo como una gran, esto que decía Leti, de los gobiernos locales, qué podíamos hacer en función de eso, ¿no? No sé, específicamente nosotros en el Valle de Uco no empezaron a aumentar los casos hasta esa época. Antes no sé si esos chicos podrían haber seguido yendo a la escuela con distancias, ya podrían haber existido las burbujas de ese momento, no sé, como me parece que esto que venimos, como que esta desigualdad que ya existe, y esta cuestión de también de que los niños y las niñas en el campo a los 10, 11, 12 años dejan de ser niños, ya empiezan a tener otras responsabilidades, se hizo como más crudo. Eso me parece que es la experiencia que yo tengo de hacer las entrevistas, o ponerle, no sé, o tal vez la familia decidió que uno de los padres o uno de los adultos del hogar dejara de salir a trabajar para poder quedarse y acompañar esos procesos, pero eso significó que se tenía que renunciar a otras cosas, y entonces ahí aparece la importancia, por ejemplo, de la tarjeta alimentar, pero a la vez la tarjeta alimentar tiene la dificultad que solo puedes comprar donde tienen débito. Entonces como que ahí hay como toda una cuestión, como un entramado que para mí lo que hace es como que visibiliza esas situaciones que a veces nos pareciera que son como lejanas, ¿no? O que ya pasaron, o que son de los 90, están ahora y a la vuelta ahí, digamos, eso. Gracias, Lili. Sí, y por ahí del estudio en sí, yo creo que lo que podemos destacar en relación a las infancias es la importancia que tiene la escuela, ¿no? En esa contención, digamos, tanto en la alimentación como en esto no solamente en la enseñanza, digamos, en el tiempo que contiene a las infancias. Yo creo que es lo que más, yo creo que en ese sentido podemos decir desde este estudio, ¿no? La importancia estatal y de las escuelas, los maestros que hacían llegar, por ejemplo, los cuadernillos
a los niños caminando y qué sé yo, pero rescatar eso. Y también, bueno, la brecha en el género en relación a esto de los cuidados, cómo siguen recayendo en, si no es en la madre, en la hija, ¿no? Eso como que pone... y después también en cuanto al estudio está como la generación de adultos que no están preparados ni para entender la tecnología, ni las tareas, ni la modalidad en que había que relacionarse con el docente, o sea, toda una cuestión que yo creo que terminan quedando solos los niños, digamos. Yo creo que eso es lo que podemos rescatar de este informe así. Y en relación a la otra pregunta, de que en realidad es como que sí, como que fue un momento muy, muy especial para nosotros porque veníamos con una inercia, digamos, ¿no? de cómo trabajar, de cómo vincularnos con el territorio, con la investigación, que bueno, tuvo, como decían las compañeras, tuvo sus pros y sus contras. Por un lado nos permitió fortalecer un equipo, digamos, con otras características, ¿no? Esto de la conectividad, de poder de alguna manera generar canales de participación que por un lado fueron súper interesantes porque nos permitió articularnos mejor, conocernos mejor, realmente armar un equipo de gestión donde trabajamos articuladamente, pero también nos generó, digamos, en toda la planificación una serie de inconvenientes, ¿no? Y que es el día a día, porque de repente este año lo empezamos con una planificación mucho más organizada, donde cada participante planteaba una actividad y en base a eso se establecía más o menos un criterio donde se distribuían los fondos y qué sé yo, pero de repente volvió la segunda ola y volvimos de nuevo a la misma situación de, bueno, no puedo salir, acá no puedo salir, esta plata no la puedo gastar en el combustible y en los talleres que iba a dar con jóvenes de determinada localidad, entonces era de vuelta empezar a desandar esas cuestiones. Nosotras el año pasado nos presentamos a una convocatoria de MinSIT que es sobre ciencia y tecnología contra el hambre, donde, bueno, la propuesta nuestra fue en realidad un poco en sintonía con este trabajo. Hay una discusión que, bueno, lo conversamos con ustedes y fue un poco el disparador del taller, esto de qué pensamos cuando pensamos en el arraigo rural, ¿no? O sea, ¿qué hacemos referencia? Institucionalmente, ¿qué se está pensando? Entonces venimos un poco reflexionando sobre eso. Todo el tiempo nos pasa que nos juntamos para planificar una actividad, pero se nos van las 2-3 horas en estas discusiones, digamos. Porque son temas que son de alguna manera nuevos en cuanto a que la institución los tome, y a su vez son nuevos también para nosotras, porque nosotras venimos de distintas trayectorias, ¿no? De lo que cada una vino investigando o trabajando, y de repente son problemas, digamos, que son como grandes paraguas, ¿no? El arraigo, la calidad de vida, que nos tenemos tuvimos que hacer el ejercicio. Lástima que no tenemos por ahí el tiempo como para hacerlo, digamos, agotarlo. Entonces nos pasa que todo el tiempo volvemos a abrir estas discusiones, y este trabajo nos llevó un poco a, bueno, dejemos de lado esta cuestión de entrar por ahí por el joven o por la familia y pensemos, bueno, pensemos en la comunidad, pensemos en hacer un trabajo en algunas localidades de distintas regiones del país donde justamente veamos cómo se vive ahí, ¿no? Cuál es la calidad de vida, cuál es la cotidianidad de esos lugares, qué es lo que implica para esa gente vivir ahí y qué es lo que implica para esa gente desarraigarse de esos lugares. Entonces la apuesta está, o sea, también le tuvimos que dar una vuelta de rosca porque era también pensar en la cuestión de qué aporte podíamos hacer en términos del problema del hambre. Entonces la idea es como, bueno, hacer un diagnóstico territorial, que en realidad nosotros seamos facilitadores, brindemos una metodología, pero que en realidad va a ser más que nada escuchar a las personas, escuchar a los protagonistas de esos territorios, a partir de estos distintos ejes, ¿no? De qué es lo que sucede en esos territorios con el acceso a la educación o con la educación, con las posibilidades que hay, cómo juega la educación a la hora de emigrar o quedarse,
y así con el tema también del acceso a la salud, del acceso a determinados servicios, y ahí también poder ver un poco qué pasa con la adolescencia, con los jóvenes, qué pasa con las condiciones, digamos, de esos territorios para que se den procesos de arraigo, ¿no? O sea, me parece que más que pensar en las personas como los que se van, tenemos que pensar qué es lo que esos territorios habilitan para quedarse o para irse. No es tanto una responsabilidad individual o qué sé yo. Acá, por ejemplo, siempre lo decimos, la juventud es una etapa en la cual también están, ¿no?, estas inquietudes por ahí de emigrar, de conocer otras realidades, de abrir, digamos, el panorama. Yo lo he hecho, digamos, en mi etapa de juventud, de irme a estudiar a otro lado, o sea, esas cosas son cosas que son válidas. Ahora me parece que los territorios son los que habilitan o no a permanecer o no en función de las oportunidades que se dan, en función de la calidad de vida que brinda. Y eso es algo que en el INTA no se cuestiona demasiado, ¿no? Es como que, bueno, los jóvenes son de alguna manera la entrada a la tecnología, a la incorporación tecnológica, los jóvenes son el futuro, digamos, del desarrollo productivo. Entonces, hay más los jóvenes son también la mano de obra barata que hay que tener disponible en determinados territorios en función de determinadas actividades productivas. Entonces, nuestra idea o nuestro objetivo hoy es salirnos de eso y que de alguna manera también la institución se haga cargo de que hablar de arraigo implica otra cosa, implica justamente ver todo esto que muchas veces se deja de lado, ¿no? O sea, cuál es la calidad de vida que hoy la ruralidad brinda a las familias y a los jóvenes para que ellos opten por quedarse en esos territorios. Entonces, bueno, esperamos poder hacerlo porque tiene un alto componente de participación, o sea, lo que queremos es dejar de hablar en nombre de la ruralidad, dejar de hablar en nombre de los jóvenes, dejar de hablar en nombre de las familias rurales, y justamente poder habilitar esos espacios para escuchar, que es cómo viven ellos, cómo se piensan ellos en la ruralidad. Y bueno, eso también está atado a las posibilidades que haya de salir a hacer este tipo de trabajo, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Quería hacer siempre te interrumpo, Alejandra. Perdón. Esperen que digo una pequeña cosita. Después ya vamos a tener que ir cerrando por el tema del Zoom, que está puesto por 2 horas. Siempre es una cuestión práctica, quería avisarle. No, bueno, yo un poco pensando esto que mencionaba Laura, con respecto a la moratoria, o sea, pensaba mucho en, bueno, este concepto de moratoria social y cómo precisamente, bueno, muchos de estos niños, jóvenes, como que no tienen esa posibilidad de decir, bueno, me sigo trabajando o bueno, capaz voy a otra ciudad y voy a estudiar, como que siento que a veces no tienen mucha esa posibilidad de decisión o de elección, o que a veces sí se tiene, o sea, lo que no sé si alguna pudo participar en lo que fue el foro agrario, foro social agrario, bueno, que fue en Ferro, en Buenos Aires, en el 2019, y bueno, yo participé especialmente en la parte donde estaban los jóvenes, y bueno, muchas de las propuestas que surgían de diferentes organizaciones del interior, bueno, de la provincia de Buenos Aires, de diferentes organizaciones, era como esto de la permanencia y la vuelta al campo. O sea, muchos jóvenes planteaban el querer continuar viviendo y trabajando en las quintas, con la tierra, pero planteaban obviamente las críticas y toda la complejidad que tiene que hay en, bueno, cómo se vive en estos lugares y con poder tener una calidad de vida mucho mejor de la que, bueno, viven actualmente. Entonces pensaba un poco como con respecto a esto, y también, bueno, cuando, no me acuerdo ahora, cuando Noelia estaba hablando, también pensaba en, una vez, bueno, ingresa como el virus en, bueno, más por mayo, junio, bueno, se empiezan a ver muchos contagios, bueno, yo precisamente donde tengo más contacto, bueno, con la organización, con el MTE rural, hay muchos contagios y muchos de estos jóvenes se tienen que hacer cargo de sus hermanos, de familiares, bueno, hubo muchas muertes,
familiares que estuvieron enfermos durante mucho tiempo, bueno, la sobrecarga que esto implicó, y especialmente para mujeres jóvenes que tenían que también trabajar la quinta, que tenían que cuidar a sus hermanos, hermanas, y que tenían que, bueno, hacerse cargo también de la dinámica familiar, y bueno, todo esto de, bueno, de lo que se habla de como esta triple o cuádruple jornada laboral que tienen las mujeres en la ruralidad, que bueno, con el trabajo con los hijos, el trabajo con las tareas de los hijos o hijas, también lo que es en la organización comunitaria. Y bueno, y pensaba en relación a esto como el acceso a las políticas públicas, y bueno, un poco acá, bueno, la Universidad de La Plata estuvo brindando computadoras o tablets, y lo paradójico y bueno, a la vez como bastante molesto que la universidad no tenga un conocimiento acerca de esto, bueno, teniendo tantas personas que estudian y que, bueno, tienen sus tesis y bueno, etcétera, y que tenga un proceso tan burocrático para poder acceder a ciertos subsidios, a ciertas políticas. Bueno, muchos compañeros, muchos jóvenes que estudian en la universidad no pudieron acceder a la computadora por este tema de la burocratización. Inclusive nosotras, que bueno, las conocemos, dándoles una mano, tampoco fue posible, porque tenían, no sé, que presentar recibos de sueldo cuando se sabe que obviamente no tienen recibos de sueldo. O sea, el camión pasa, el camión de la culata pasa, junta la verdura y se va, o sea, no te hace ni un papel. Entonces, nada, esto como de poder pensar políticas públicas que nada, tengan en cuenta la complejidad de la realidad que vivimos y que se vive. Pero bueno, era eso, no más. Muchas gracias porque nada, estuvo muy interesante y la verdad un laurazo que se mandaron. Gracias. ¿De dónde sos, Alejandra? Yo de Colombia, pero hace 9 años que vivo acá en La Plata. Bueno, Talia, no sé si te parece, vamos cerrando, porque ya estamos tiempo de descuento, ya son -5 antes de que se corte. Claro, bueno, sí, lo que yo les decía, que como tenemos puesto el Zoom por 2 horas, una cuestión muy, muy práctica, se corta después. Pero no, la verdad que ha estado fantástico. Muchísimas gracias a las chicas que, bueno, una vez que ya les pedimos esta participación y la presentación del libro, que no solo es rico en su contenido, sino que también fue muy rica la discusión y la charla. Y bueno, estuvo bien puesto el nombre de conversatorio entonces. Y muchas gracias a todos los que participaron, se anotaron, preguntaron o escucharon simplemente. Así que, como decía hoy Celeste, no siempre uno tiene ganas de estar un viernes a la tarde con esto, pero bueno, a nosotros nos gusta y lo hacemos con placer además. Y agradecemos a todos, y no sé si vos, Celeste, querés decir algo ahora para cerrar. No, simplemente agradecer a todas, a las autoras, a quienes se han inscrito, y ha sido un verdadero placer escucharlas, compartir con ustedes y aprender, fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, por volver a encontrarnos, que es muy interesante también. Bueno, ya nos volveremos a encontrar seguramente. Esperemos que en algún momento deje de ser virtual, ¿no? Y podamos compartir espacios. Tenemos una deuda de nuestras responsabilidades, así que ya pronto esperemos poder cumplir con eso. Esperemos que seguro. Sí. Cómo no. Les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias Igualmente. por la invitación. Que estén bien. Gracias. Bueno, buen fin de Perfecto. semana. Chao. Nos Buen vamos, fin de- nos vamos yendo.